es la capacidad del bebé de crear un vínculo con la persona que tiene más cercana desde edad temprana. Originariamente era digamos, una protección ante los peligros del mundo, donde un bebé no sobreviviría de manera sola, no tendría posibilidad de sobrevivir en solitario. Entonces, el vínculo afectivo es muy importante desde que nace, se empieza a gestar desde que ya las primeras horas de vida del bebé, y especialmente con la mamá ya viene un poquito de serie porque ya tiene la trayectoria del camino del embarazo para tener esa conexión con la mamá. Pero principalmente con los papás, pues para nosotros creemos que es un factor muy importante fomentar el vínculo afectivo desde recién nacido y ir desarrollándolo a lo largo de los meses. Entonces, a partir de los años 70 es cuando se empieza a hablar un poquito del vínculo afectivo. En el Hospital Rainbow de Cleveland, Ohio, se empiezan a publicar las primeras investigaciones sobre el vínculo afectivo y hablan del contacto visual y de la importancia de ese contacto de los papás de los primeros meses de vida con el bebé. Esto animó a que Björn Jacobson, que es el fundador de Baby Björn, lanzase en 1973 la primera mochila portabebés. Él ya era papá, tenía 4 niños, había experimentado la sensación de llevar a un bebé cerca de él y entonces decidió diseñar un producto que facilitase y maximizase al máximo el vínculo afectivo desde el inicio, que fue la mochila portabebé Baby Björn. ¿Por qué creemos que es importante? Puedes pasar. ¿Por qué creemos que es importante el vínculo afectivo? Pues el bebé se siente cercano y seguro. Nota los latidos de tu corazón, huele tu piel. Eso también hace que se tranquilice y te está cerca de ti y oye su voz. Entonces, el paso de la vida en el útero materno al mundo exterior pues puede ser un poquito impactante para los bebés. Y mucho mejor, pues si ese tránsito se lo hacemos mucho más liviano, teniendo cerca de ti, sintiéndose cerca de ti, sintiéndose seguro. Entonces, en este sentido, el calor corporal, las caricias, hace que se relajen, que escuchen tu corazón y eso hace que ganen confianza y que, bueno, pues el día de mañana tengan mucho más desarrollada su autoestima y se sientan más fuertes en el mundo. En este sentido, para nosotros es muy importante y destacamos la mochila como un elemento que te ayuda a crear ese vínculo afectivo y a tener a tu bebé en una posición cercana a ti. Vamos a pasar. Cuando un bebé va en una mochila portabebé, además de que fomentamos ese vínculo afectivo y que le ayuda a tener seguridad y a ganar confianza, ejercita sus habilidades motoras, que es lo que le permite desarrollar también su equilibrio. También al estar en una posición vertical, pues sirve también para aliviar problemas intestinales o problemas de estómago y también desarrolla el equilibrio y potencia su desarrollo psicomotriz, porque en nuestra mochila portabebé se permite la movilidad tanto de las manos, de los brazos y de las piernas, es decir, de las extremidades del bebé. En este sentido, nosotros desde el inicio de Baby Björn, desde que empezó a diseñar productos, siempre hemos cooperado con pediatras y con expertos médicos, tanto en el desarrollo del producto, tanto una vez que se ha lanzado para ver su opinión y ver las mejoras que se le podían hacer, en un compromiso nuestro con la calidad y seguridad de los productos. Entonces, en todas nuestras mochilas portabebé, además de favorecer el vínculo afectivo con los papás, podemos estar tranquilos que la posición que tienen es correcta. El bebé cuando es pequeñito, de recién nacido y conforme va avanzando, multiplica su volumen, pero realmente la cabeza ocupa un volumen muy importante con respecto al resto del cuerpo. Entonces, en todas nuestras mochilas hay un apoyo correcto para la cabeza, que está bien protegida, se respeta la curvatura en forma de C natural que tienen los bebés. La posición vertical, como hablaba antes, les permite pues, tener las vías respiratorias libres, que tú puedas tener a tu bebé observado y veas en todo momento que respira bien. Y también facilita el movimiento intestinal pues, para aquellos bebés que tienen problemas de cólicos, que también beneficia mucho. Las caderas, la columna están en una posición correcta, que ahora César nos hablará un poquito más sobre eso, y permiten un desarrollo correcto y adecuado de tanto su columna como de sus caderas. Y el peso del bebé se distribuye también de manera uniforme por toda la superficie de la mochila, es decir, que tanto recae parte del peso en la cabeza como se reparte por la columna como en la parte de los isquiones o del culete del bebé. Yo soy César García Fontecha, yo soy traumatólogo hace muchos años y desde hace 16 años me dedico exclusivamente a los problemas ortopédicos del niño. Y hace mucho tiempo que me contactaron desde la empresa pues para ayudarles en el desarrollo de los productos y en las dudas que tenían desde el punto de vista ortopédico. Y yo una de las cosas que primero hago es preguntaros qué problemas
creéis o que tiene el niño, o qué dudas tenéis, o qué miedos tenéis respecto a la postura del niño, al problema de las caderas, el problema de la columna. ¿Habéis llevado mochilas? ¿Lleváis? No. Tú sí. ¿Y qué dudas tienes o qué miedos tienes? Sobre todo de la postura de la cadera y las piernas, de ser tan chiquitines. Ajá. Este es probablemente uno de los problemas que más pregunta la gente, y eso yo creo que probablemente ha venido más desde una guerra comercial que no desde un problema real. Pasa a la siguiente. Yo os he puesto aquí un poquito de explicación de lo que es la cadera y cómo se desarrolla la cadera para que entendáis el problema, si es que lo hay, de las caderas. Esto es un esquema de cómo encaja el fémur en la pelvis. Sabéis que el fémur tiene la cabeza del fémur que encaja dentro, digamos, de la pelvis. ¿Pasa? Esto, si lo miras con una radiografía, pues lo que ves es el extremo final del fémur, la cabeza encajada dentro de la pelvis. Pasa a la siguiente. Pasa 3. Esa es una radiografía de adulto, pero si vamos al niño, el niño tiene unas diferencias porque la cadera no está formada del todo, de manera que tiene una zona de crecimiento, la pelvis aquí no está cerrada. Cuanto más pequeño es el niño, menos desarrollado está. Aquí vemos que la cabeza es más pequeñita, no es que sea más pequeña, es que hay una gran parte que todavía no está osificada. La zona de la pelvis todavía no está tampoco cerrada, y el niño pequeñito, pues de hecho la cabeza es todo cartílago, no hay hueso todavía dentro, no se ha osificado, y la zona donde encaja también está muy poco osificada. Eso es una cadera normal. Pero vamos a ver qué pasa cuando la cadera no es normal. Esto sería un esquema en el que un lado sí que lo es y en el otro no. Esto es de un niño, un paciente mío. Y entonces, si nos fijamos en este lado, pues la cabeza está centrada donde tiene que estar. Pasa a la siguiente. Aquí podemos dibujar la circunferencia de la pelvis, que es la que abraza la cabeza, y cómo la cabeza se coloca ahí. En cambio, en el otro lado, si os fijáis, no tiene esa forma tan circular. Pasa a la siguiente. Aquí está mucho más abierto en la parte de arriba, porque esta esquina de arriba no se ha formado correctamente. ¿Pasa? Por lo tanto, la cabeza no tiene sujeción, como tiene aquí, y se escapa hacia afuera. Este es el problema que llamamos displasia de cadera, y es el que muchas veces se ha utilizado como arma para decir esta mochila es buena, esta mochila no lo es tanto. Pero esto es un problema con el que naces. Es decir, a lo largo del embarazo y sobre todo las últimas semanas, si no se ha formado bien la parte de la pelvis donde encaja la cadera, pues tienes este problema. Pero si durante el embarazo se ha formado bien la cadera, pues al nacimiento no tienes esta situación, tienes una situación de normalidad. Y si tienes una situación de normalidad, nunca irás a que se te forme menos la cadera, ¿entendéis? O sea, nunca podrás con una cadera normal ir hacia atrás y a que se vaya lo que se ha formado ya, ¿de acuerdo? De manera que o naces con una displasia o naces con caderas normales, y si naces con caderas normales no tienes problemas en las caderas. Pasa a la siguiente. Esta es la misma imagen del mismo paciente, pero con resonancia, que se ven más los tejidos, aquí solo se ve el hueso, y podemos ver en este lado, que es el bueno, pues cómo la cabeza es mucho más grande que lo que es de hueso que está en el centro, y cómo encaja perfectamente en su sitio. Y vemos la zona de crecimiento de la pelvis como no está cerrada, que es estos espacios de aquí. En el otro lado lo que vemos es que la cabeza se escapa porque la parte de arriba no la retiene, ¿vale? Pasa a la siguiente. Nosotros en el niño pequeño no hacemos radiografías, sino que hacemos ecografías. En la ecografía lo que vemos es esto es una ecografía normal, este es el hueco donde encaja en la pelvis, y esta es la cabeza del fémur, que en ecografía sí que vemos bien la cabeza. Y esta es la situación de la cadera que está mal. Vemos como esto no tiene una forma correcta y por lo tanto la cadera se va hacia afuera. Pasa a la siguiente. Hay una serie de factores que hacen que tengas o no este problema, ¿no? Y realmente una postura forzada en nalgas, o las niñas que son más sensibles a las hormonas maternas, o el primer hijo, o si hay antecedentes familiares, pues hacen que puedas nacer con este problema de una cadera que no se ha desarrollado correctamente. Nosotros lo que hacemos al nacimiento es explorar a los niños y vemos si esa cadera está en su sitio o no está en su sitio, y si vemos que tiene problemas, hacemos la ecografía y lo confirmamos. Pasa a la siguiente. De manera que si tenemos el problema de que la cadera no está bien formada, tenemos que hacer tratamiento. No sirve, vamos a ver si se acaba de formar, no, hay que hacer tratamiento. Y el tratamiento consiste en poner las piernas en una postura que la cabeza, que aquí es esta bola de aquí, está enfocada al sitio de la pelvis, que es donde crece la pelvis. ¿Por qué? Porque al enfocarla aquí,
produce un estímulo mecánico y hace que eso crezca y abrace la cabeza. Esa postura es la llamada postura en M, la postura que algunas casas comerciales utilizan para decir que es la postura en la que están mejor los bebés. Pero esta es una postura forzada para el niño, una postura con las piernas abiertas y dobladas hacia arriba. Pasa a la siguiente, que es el tratamiento que hacemos nosotros cuando hay una displasia y les colocamos estos aparatos ortopédicos que son arneses que sirven para corregir y curar la displasia. Cuando hay una displasia hay que colocar al niño con las piernas abiertas y dobladas, más dobladas de lo que están aquí, que estos son fotos comerciales y entonces están poco forzadas. Y esto es el tratamiento que hay que hacer. Pero la mochila no es un tratamiento para una displasia. Si el niño tiene un problema en la cadera hay que hacer tratamiento ortopédico. Y si no tiene un problema en la cadera, no necesita tratamiento y nunca podrá ir a hacer una displasia, ¿vale? Si el niño está normal al nacimiento, esas caderas serán normales siempre, ¿vale? Pasa a la siguiente. Esto, como es una postura forzada, también tiene problemas. Y nosotros cuando colocamos al niño en el arnés, eso nos provoca unos riesgos. Y el principal riesgo es que al estar en esa postura, que es forzada para la cadera, pueda haber un problema de que no le llegue suficiente sangre a la cabeza y se muera la cabeza del fémur. Y ese es el riesgo de una postura en M mantenida. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con estas posturas. Esto ha llevado a mucha discusión, no solo comercial, sino incluso dentro de la parte médica, de si unas mochilas pueden ser beneficiosas o pueden ser contraproducentes, o el tener las caderas libres hace que haya problemas, o el tener las caderas muy sujetas hace que pueda haber necrosis. Y entonces nos llevó a hacer un estudio. Yo soy coordinador de un grupo de investigación en el Instituto de Investigación de Vallebrón, ahí en Barcelona. Y entonces diseñamos un trabajo con diferentes tipos de mochilas que tienen diferente postura para ver qué pasaba con las caderas. De manera que cogimos a mamás con niños pequeñitos y hicimos un estudio de qué pasaba con las caderas en estos niños cuando los colocábamos dentro de una mochila con las piernas que colgaban más, o lo colocábamos en una mochila donde las piernas estaban en una postura en M. Y entonces con estos es el mismo niño, la misma mamá, pero en diferentes mochilas. Y entonces mirábamos con ecografía cómo se situaban las caderas, porque lo que queríamos comprobar era, que las caderas estuviesen en su sitio, sea con la postura que tenía el niño, y que esa cadera, aun siendo normal o siendo displásica, no se saliese de su sitio por el hecho de estar en una postura o en otra. Y lo que hemos obtenido es que las caderas están absolutamente igual de centradas, lleves una mochila de un tipo o lleves otra mochila del otro. Con lo cual, de alguna manera, el resumen que os quería transmitir con el tema de las caderas es si tienes un problema en las caderas al nacimiento, hay que tratarlo, y hay que tratarlo ortopédicamente, y tienes que ir al traumatólogo pediátrico, que le ponga el arnés que toque y hacer el tratamiento adecuado. Y si no tienes problema de displasia de cadera al nacimiento, olvídate del tema de las caderas. Porque lleves una mochila o lleves otra, no va a haber problema para las caderas. Desde el punto de vista de nutrición de las caderas, pásame a la resonancia previa. Las caderas tienen una parte tienen una parte osificada, que es lo que vemos en la radiografía, tiene una parte de cartílago, porque están en proceso de crecimiento. El cartílago se nutre del líquido que hay dentro de la articulación y se nutre debido al movimiento que hay en la articulación, y por eso es conveniente que pueda tener movimiento en las piernas y que no estén absolutamente quietas, encajadas, ¿vale? Desde ese punto de vista sería mejor o más recomendable una mochila que te permita un cierto juego en las caderas que no las que no se pueden mover. Aún así, en general tenéis que pensar que el porteo se produce durante ratos pequeños, no se produce durante 24 horas al día con el niño en la mochila, por lo tanto tampoco tiene una importancia grande, ¿eh? Eso es lo que de alguna manera, no sé si te contesta la pregunta de las dudas que tenías de la cadera. ¿Tenéis más dudas? Esta es, yo creo que la pregunta más frecuente, y donde quizás entre las casas comerciales ha habido más guerra, porque unas han intentado coger el tema como motivo para decir que su mochila es mejor o peor. Dime. ¿Hay alguna indicación de si se puede empezar a usar la mochila
a partir de nacimiento, el primer mes, segundo mes, tercer mes, es que no sé cómo es exactamente. Se pueden utilizar desde el principio, sé que hay algunas que llevan un cojín dentro para cuando recién nacido. Diferentes casas comerciales han tenido diferentes evoluciones respecto a esto. Baby John, si no me equivoco... Los modelos se pueden utilizar desde recién nacido desde los 3,5 kilos. Sí, porque las mochilas Baby John iniciales eran para niños recién nacidos. Nosotros nos centramos más en el bebé, para nosotros que quizás no hay esa etapa y están especialmente indicadas para desde los 3,5 kilos utilizarlas. Y la propia mochila es la que crece con el bebé, no necesita utilizar ningún accesorio, ningún cosecito, depende del modelo, tiene distintas funciones para que tú puedas hacer la mochila que vaya creciendo y se adapte al tamaño del bebé, porque el cambio experimental del primer año es considerable, entonces tiene que adaptarse. Pero sí, se puede utilizar desde el final. Sí, luego hay otras casas que han hecho al revés, que han hecho mochila para más grande y luego las adaptan con cojines para el bebé. Claro. Pero en principio no hay problema en ponerlo desde pequeñito. Lo que pasa es que cuando está justo recién nacido es tan poquita cosa, ¿no? Que muchas veces no te planteas ni llevártelo a... Sí. ¿Otras dudas? Si queréis probar alguna mochilita, hemos hecho una cuenta de muestra, pues si queréis probarla, tenemos un bebé de aproximadamente 6 o 7 kilos ahí, que hace una función bastante real sobre cómo se reparte. ¿Vosotros tenéis mochila? ¿Usáis mochila? Sí, nos regalaron la manduca. Ajá. Entonces, por eso la postura de M... Las dos que hemos probado es una la Baby John y la otra es la manduca. Las dos que hemos testado en el trabajo de investigación. Hay veces que sí que es verdad que lo veo como muy forzada. Y ya tiene casi 2 meses. Prueba una de estas, si lo tienes ahí, póntelo y prueba una Baby John, a ver qué te parece. Pues no la despierte, no, si la tienes dormida y tranquila, pues no... Si no, luego si la tienes despierta, estás por aquí, quieres probar una y pruebas cómo están las piernas, cómo las puedes mover, cómo las puedes colocar, cómo está la parte del cuello. ¿Qué tiempo tiene? Sí, casi 2 meses, la semana que viene. Es una edad buena para que pruebes sobre todo lo que es la parte posterior de las Baby John y cómo le sujeta la cabeza. Piensa que el niño pequeño, la cabeza proporcionalmente es mucho más grande respecto al cuerpo que un adulto, de manera que tiene mucha más inercia, y si tú lo llevas porteando y vas caminando, tienes un pequeño tropezón, la cabeza tiene mucha más inercia para moverse y es importante que esté bien protegida y que la mochila le recoja bien la cabeza para que no haya movimiento brusco, porque entre el peso de la cabeza y que la musculatura del niño en la zona cervical es todavía muy débil, necesita tener una buena protección. Piernas no cuelguen, ¿no? Sino que queden recogidas de alguna manera, pero que a su vez tengan flexibilidad. La postura de las piernas va a ser bastante igual. O sea, el estudio que hemos hecho demuestra que no hay diferencias entre que tengas las piernas en una postura forzada o una postura más libre. El soporte, de hecho, la anchura del soporte es prácticamente igual en todas las mochilas, el soporte para el culete. Si tienes las piernas más recogidas, más en forma de M, probablemente tendrá menos movilidad. Y si está realmente con una postura, la manduca por ejemplo, que es una postura bastante que no te deja mover prácticamente nada, bueno, no sé hasta qué punto el niño está tan cómodo como si tiene un poco de movilidad. Tú fíjate que en ninguna mochila se plantea bloquearle la postura de los brazos, ¿no? Podría decir, en esta postura está perfecto, ¿pero por qué? Con las caderas pasa lo mismo, las piernas si están un poco libres probablemente estarán más confortables y se podrá mover. La columna no pasa nada, que está siempre curva, todo esto. No, el niño pequeño tiene una columna que es muy flexible y se adapta a cualquier situación. La postura que tiene dentro del útero es una postura doblada, porque también es el espacio que tiene, y en esa postura la columna está sin ningún problema. Cuando un niño nace y empieza a levantar la cabeza, empieza a desarrollar la curva que hay en la zona cervical, y luego más adelante cuando se pone de pie empieza a desarrollar la curva que hay en la zona lumbar. Mientras tanto, el niño tiene la espalda normalmente en una cierta forma de C, pero es perfectamente flexible esa columna. Si tú la colocas en plano, está plana la columna. Si tú lo colocas boca abajo, la columna coge postura al revés y no tiene ningún problema. Si es muy pequeñito, pues la postura en C es la que tiene dentro del útero y es la que es como más la que tenía él. Pero luego cuando tú lo sientas o lo pones más de pie, la columna se adapta perfectamente a la postura porque es extremadamente flexible y no tiene ningún problema, ni les produce ningún tipo de dolor ni trastorno.